porque en este capítulo se pueden ver dos caras en la colonia. En el primer texto me sorprendió que las leyes de las Indias estuvieran del todo ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ahí. Y su comunismo agrario. Ya, incluso lo reconocieron, aunque solo para adaptarlo a las necesidades coloniales. También me llamó la atención lo difícil que fue la organización. Es decir, que, andar de la mano con el Estado incaico. Luego, es decir, sentí pesar al enterarme de que las medidas de Toledo le quitaron propiedades de los indígenas, crearon, encomiendas y tratándolos como si fueran personas, como si fueran árboles de un bosque sin respetar sus decisiones. Luego sentí como que trataron mal a las personas. Dándome al siguiente paso, que fue la independencia incompleta. Ok, ¿a qué me refiero con esto? María tiene en cuenta que la revolución de la independencia en el Perú no fue completa, es decir, que se realizó incompletamente. Claro, ante los ojos de los demás países, sí éramos un país independiente, supuestamente, pero no fue así. En términos de transformación social y económica, no pasó ningún cambio, de hecho se notaron más adhesiones. ¿A qué me refiero? Si bien se logra la independencia política para España y otros países, no se produjo una verdadera revolución en la estructura de la propiedad agraria. ¿A qué me refiero? El feudalismo siguió intacto, es decir, que las personas que tenían mayor cargo de poder seguían teniendo más acceso a más lugares, más tierras y más haciendas. Y también habla un poco sobre que siguió la continuidad del latifundio. ¿Qué es el latifundio? Es cuando una persona es tipo el dueño de un lugar, una hacienda, un terreno, es dueño de pocas manos, en específico de una sola persona. Nos dice que la gran propiedad de la tierra iba en manos de las personas con más poder, más dinero. Se puede decir que la burguesía, supuestamente. Y bueno, la estructura de la propiedad agraria comunitaria se mantuvo en gran medida intacta. ¿A qué me refiero? Ellos promocionaban más que todo lo que es la gran economía, es decir, los grandes lugares, grandes intervenciones, ¿cómo decirlo? Transporte de productos, pero a manos de muy pocas personas, es decir, que muy pocas personas serían beneficiadas, pero no impulsaban lo que era el trabajo pequeño, es decir, que personas como los indígenas, personas de rango medio, de rango bajo, tuvieron su propio negocio y también tener ingresos. No, ellos lo que hacían era reforzar, pero lo que es la propiedad agraria y la ganancia de agraria, pero para las pocas personas, no para todo el pueblo, o en este caso para todo el Perú. También nos habla sobre la falsa burguesía republicana. Como dije anteriormente, María critica la existencia de una falsa burguesía republicana que no transformó la estructura agraria.
o el objetivo central que se debía haber tenido con la independencia. Porque el Perú no solo buscaba independizarse en un solo aspecto, sino en todo, en lo social, en lo económico y sobre todo en la sociedad, en que se empieza a respetar a ambos. Porque cuando dice independencia no solamente se refiere a la independencia de un Perú, de un país, de una ciudad, de un pueblo, no, se refiere a la independencia de cada persona dando más de libertad. Y ya, en conclusión, Mariátegui plantea que la revolución de la independencia en el Perú no logró transformar la estructura de la propiedad agraria, manteniendo el latifundio, como ya les dije, y la famosa servidumbre. De hecho, nos dice que para lograr la verdadera transformación social y económica es necesaria una revolución agraria que demotrice el acceso a la tierra y beneficio. Esto se podría decir que tengamos acceso todos, la mayor parte, un 80 o un 90% de la población del Perú tenga acceso a pequeños lugares para que ellos mismos puedan comercializarse y traer algunos beneficios que dan para ellos mismos, buscando que sea algo mucho más equitativo y igualitario, podría decir así. Bueno, te pregunto, como mencionaste que hay servidumbres todavía en la actualidad, No, o ya no. no. Esto, mira, en esta parte no lo quiero, bueno, en opinión personal, no lo quiero relacionar tanto con lo que es la actualidad. Ahora en la actualidad, claro, siguen habiendo servidumbre para personas ricas, para personas de clase alta, pero ya no es por obligación, la mayoría lo hace por necesidad. Es una clase de obligación, pero lo hacen por voluntad propia. Antes no, la servidumbre era obligatoria. En su mayoría, nunca podías encontrar a una persona del burguesía o de la alta clase siendo un sirviente. En su mayoría solían ser indígenas. Entonces, en la actualidad no, se puede decir que no, ya no es tanta servidumbre, pero claro, existe, pero ya no es a fuerza. Solo entonces por voluntad o por ganar de necesito, ¿no? Ya. Ya, ahorita como estamos hablando un poco de la revolución de la independencia y la propia agraria. La política agraria de la República. Ya, mira, bueno, vamos con soluciones sobre el problema de la tierra. Hay algunas soluciones como la gestión sostenible a la tierra, como la implementación de prácticas agrícolas forestales sostenibles. Esto da a conocer que podemos utilizarlo plantando árboles, algo así como para ya no estar en un problema. Bueno, también dice que la conservación de la biodiversidad. Nos da a conocer que la protección de las áreas naturales y la preservación de las especies. Esto también nos da que siempre tratemos de cuidar a la naturaleza y a los animales. También la educación y la conciencia. Esto nos da sintetizando sobre la importancia de conservar el medio ambiente. Sí. Ya, ahora vamos con otra parte del mismo ensayo, que es la gran propiedad y el poder político. Como se dieron cuenta, durante este podcast estamos hablando mucho de la gran propiedad y sobre todo en esta parte del ensayo lo recalca bastante. En esta parte, Mariátegui resalta que la propiedad y el poder político se entrelazan como problema de la tierra en el Perú. Trataremos de hablar un poquito sobre la dinámica, cómo afecta directamente a nuestra sociedad y la posibilidad de un país más justo, en el futuro se podría decir. Ahora, la gran propiedad como derecho colonial. ¿A esto a qué me refiero? Literalmente Mariátegui nos muestra que la gran propiedad en el Perú no es un fenómeno natural, es decir, que no es algo que se dé porque sí, o es algo de la naturaleza, o es algo que sí o sí se debe hacer. No. De hecho, nos dicen que es una herencia directa del sistema colonial, es decir, que se van pasando de persona en persona y las personas no pueden resistir, simplemente lo realizan. De hecho, las grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos son resultado de la disposición histórica de las comunidades indígenas. Esto nos salta, ¿qué puede decirse? Que, digamos, una persona no suele tener un terreno y de esta mano se pasa a su hijo, nieto se podría decir, y así principalmente. Pero recalquemos algo, que antes, en el pasado, rara vez se puede encontrar a un niño con una posesión, con un terreno, con una hacienda, con una tierra. Pero claro, capaz fueron robados injustamente, pero eso no se sabe. Entonces lo siguen pasando y pues despojan a los indios o a los descendientes de los mismos indios a no tener acceso a esta parte de la tierra. También nos hablan sobre que el poder político al servicio de la gran propiedad.
más grandes, se podría decir, un regidor. Entonces, sí, esto no se mantiene, porque no, ahorita actualmente al Perú rara vez se le llega a informar sobre qué derecho o qué nueva ley se está constituyendo. Simplemente renuevan lo que es la Constitución Nacional y agregan un nuevo derecho, una nueva ley. Claro, en su mayoría suele ser a favor de los grandes empresarios, de las personas que, según el Estado, es la que más aporta a la economía del Perú. Entonces, esto técnicamente es lo que es el poder político al servicio de la gran propiedad. También nos habla sobre lo que es la necesidad de una reforma agraria radical. ¿Esto qué quiere decir? El autor, más que todo, suele estar abogando porque una reforma agraria radical, porque se redistribuya la tierra y democratice el acceso a ella. Es decir, como dije anteriormente, sabemos que estos terrenos y haciendas o lugares se han pasado de mano en mano en generación tras generación. Pero como no sabemos, y es que la hacienda o el terreno es legalmente de ellos, no lo robaron a unos indios, podría decir, claro, de mala manera, pero a unos indios. Entonces, sería bueno que haya una reforma agraria radical, es decir, que se vuelva a repartir los bienes equitativamente, que no lo sigan teniendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tal, si es cierto o no es cierto, que se limiten nuevamente y de una manera segura lo tuvieron. Ajá, porque nos dice también en esa parte que algunos, o sea, las personas mayores de alta sociedad les quitaban, o sea, las tierras y así, entonces sería equitativo que les den o repartan. Otra vez, ajá, porque como no sabemos que se los tomó de manera legal. También nos habla que los indígenas son protagonistas del cambio. Esto es algo contradictorio, porque sabemos que los indígenas son los más marginados, presionados, los más que entonces, pero no, en cambio, en esa parte María le trata de darle la vuelta y dice que se destaca el papel del indígena como protagonista del cambio. ¿A qué me refiero? Que son las comunidades indígenas las que tienen la legitimidad de la fuerza para impulsar una transformación agraria que beneficie a la mayoría de la población. Es decir, que tienen ese poder y esa voluntad. Porque seamos sinceros, si nosotros dejamos de fuera esas clichés de lo que es el poder, el dinero, los indígenas podrían salir ganando. ¿Por qué? Sí, porque mayormente los indígenas, o sea, tienen ese derecho, porque todas las personas tienen derecho. ¿Tienen derecho? Sí, de hecho, a eso que se me refiero. Nos dice que los indígenas son mucho más fuertes, que son trabajadores, tienen mejores valores y sin duda tienen una voluntad de fuerza increíble. En cambio, los que suelen pertenecer a la alta clase, lo único que, no es para hablar mal, pero lo único que solían hacer en ese tiempo era castigarlos, decirles que trabajen y ellos salían ganando, dándoles una mínima cantidad a los mismos indios. Nos podría decirme que los indios sí tenían esa cabeza, esa fuerza de poder haberlo cambiado. En conclusión, Mariátegui nos muestra cómo la gran propiedad del poder político ha sido utilizado para perpetuar un sistema de desigualdad en el Perú. Su análisis nos invita a una reflexión sobre la necesidad de una reforma agraria radical. Como ya les comenté, que se vuelvan a repartir terrenos, lugares, haciendas y que dejemos de usar las leyes a beneficio de unas cuantas personas, que si no se empieza a usar los derechos y leyes a favor de varias personas. Exacto. Ya, este es uno de los temas. Ese tema de las tierras se sigue dando en la actualidad. Claro. De hecho, esa es la parte que presenté. Como les dije, ahorita, claro, antes era mucho más fácil robar un indígena o un indio de manera. Es un poco racial y de hecho discriminatorio decir eso a las personas, pero antes los conscientes. Y le robaban así, porque ellos se podría decir que no tenían tantos derechos, tanta libertad para decir no, es que yo digo no. No lo respetaban a ellos. Ahora sí, como que ya se respeta más a las personas, pero sí lo siguen haciendo. No tanto, porque digamos en lugares como no tan habitados simplemente dejan cosas, digamos, como unas reglas o algo para ocupar y prácticamente no las compran y se viven ahí. Eso es lo que bueno. En la actualidad, ¿qué es lo que usan? Como lo de acá, que usan las leyes. Es decir, empiezan a decir que porque ya no vive esa persona en ese lugar, en esa tierra, puede ser del pueblo. Y claramente sabemos que no le va a pertenecer al pueblo, le va a pertenecer a una persona del supuesto pueblo. Y en conclusión, resumen, para que lo entiendan un poquito más, latifundio literalmente cuando se lo buscas es el concepto
explican que la gran parte de las tierras están a manos de los terratenientes ausentes. Que estos las personas que están ausentes, que no trabajan en esa tierra o que no están vinculadas a esa actividad. Estas tierras son explotadas por arrendatarios, que no son los propietarios. O sea, Eso puede decir que está quitando las tierras, como hablo comunidad con Dios. Las tierras arrebatadas. Y después vamos con las proposiciones finales. María insiste que en el Perú se necesita mucha transformación profunda. No basta con las reformas republicanas, hay que cambiar las estructuras sociales y económicas heredadas de la colonia. La solución pasa por una reforma agraria radical, donde la tierra sea para quienes la trabajan. También plantea que el socialismo en el Perú no se debe. Vamos con la conclusión para finalizar todo. El problema de la tierra es un problema que llevan prácticamente desde el pasado hasta ahora, pero ahora ya no es mucho. Entonces es como un problema que se va propagando, va siguiendo de generación en generación, Pero ya no muy fuerte. Bajó poco. Bajó todo. Las costumbres de antes ya no se dan tanto ahora como en el pasado. Es decir, que bajó prácticamente todas las costumbres. Hasta tradiciones que tenían antes. sí, como la esclavitud y esas cosas. Pero ahora sigue habiendo un poco de eso, pero ya no es como antes. O sea, sí. Porque antes era, es decir, que los obligaban a hacer eso. Ahora es por voluntad propia. Exacto. Por voluntad propia. Bueno,